A ver, ¿quiénes son los candidatos? Que es una cosa que me interesa mucho también. El señor Massa es un señor que yo recuerdo que es el candidato del oficialismo. Por cierto, candidato en segunda instancia, porque al principio el kirchnerismo llegaba a otro candidato, lo bajaron a otro ministro que es más joven todavía y montaron a Massa. ¿Qué ocurre? El señor Massa es un peronista clásico del justicialismo argentino, pero él en algún momento trató supuestamente de encauzar una renovación dentro del peronismo. Eso es lo que yo recuerdo. Cuando en la elección aquella que gana Macri, ya vamos para, imagínense ustedes, ya vamos para 8 años de aquello, eso fue en el año 16 o 17. En la elección que gana Macri, él quería ser candidato por el partido y no se lo permitieron. Esa fue la elección donde el kirchnerismo decide llevar de candidato a un señor que se llamaba Daniel Scioli, que era del aparato kirchnerista. Él perdió contra Macri y el señor Massa abrió un segundo partido, por así decirlo. Bueno, hay varios peronismos, ¿no? En Argentina siempre ha habido más de un peronista, siempre ha habido más de un candidato peronista, o generalmente puede ocurrir. Pero en aquella oportunidad él se lanzó aparte y no lo logró. O sea, la votación fue muy baja. Yo no recuerdo si, de hecho, él llegó a, o sea, si él llegó a terminar de inscribir la candidatura, porque ahora no recuerdo si fue que no logró los votos o fue que fue una votación muy baja. Ahora lo estoy dudando. Pero él, yo recuerdo que abrió otra candidatura y estaba lanzado a priori en contra del candidato oficial. Este es un señor que después de que pues, se le había descarriado el kirchnerismo, volvió al rebaño. Lo metieron de ministro, es el ministro de Economía actual de Argentina, un país que tiene una crisis económica, que siempre vio en crisis económica, pero ahorita tiene una tremenda crisis económica. Para que ustedes más o menos se pongan en contexto, Argentina tiene la inflación más alta de la región después de la Venezuela, por supuesto, pero Venezuela es otra liga. O sea, para efectos virtuales, Argentina tiene la inflación más alta del continente, de la región, porque podemos hablar sí, si metemos a Haití es otra cosa, pero estoy hablando de Sudamérica. En el caso de Venezuela, yo tiendo como a sacarla porque nosotros estamos definitivamente en otra órbita, independientemente que quedamos al norte de Sudamérica. Pero Venezuela es un caso que ha rebasado todos los, valga la redundancia, casos de estudio. Entonces Argentina está como que en otro, podríamos decir en el lote general de los países de Sudamérica, estaría primero si quitamos a Venezuela en inflación. El candidato de ese gobierno termina siendo el ministro de Economía que tiene la peor economía de la región. O sea, eso para que lo tengan claro. Por el lado del macrismo están dos candidatos. El señor Larreta es un señor que ya está en su segundo periodo como jefe de gobierno de Buenos Aires. De hecho, él logró quedarse con la jefatura de gobierno de Buenos Aires incluso cuando el macrismo perdió las elecciones nacionales. O sea, él logró hacer un bastión en Buenos Aires. Recuerden que Mauricio Macri comenzó allí, fue jefe de gobierno Mauricio Macri también. Pero bueno, el bastión se lo termina quedando este señor Larreta. Y bueno, eventualmente luego se postula candidato presidencial. ¿Qué es lo que pasa con Larreta? Se dice mucho dentro del macrismo que el problema con Larreta es que es demasiado dialogante con el kirchnerismo. O sea, él es como que el macrista light de la partida. De hecho, hay muchos entretelones donde se dice que Mauricio Macri, desde el punto de vista personal, se ha distanciado muchísimo de Larreta, de que no se llevan, de que la candidata realmente de Macri, que terminó decidiendo que no iba a competir, Macri pudo lanzarse, pero decidió que no, es la otra señora, la señora Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene una historia bien particular, porque aunque ella la llaman incluso la candidata halcón, porque es como se podría decir que es de la más de derecha del macrismo, fue ministra de Macri. Se entiende que además ella podría tener vasos comunicantes con Milei porque no se lleva tan mal. La historia de ella no es tan directa como decir que, bueno, que simplemente es la más derechista y ya. La señora Bullrich fue peronista en su juventud, fue miembro de la juventud peronista. Después incluso hizo un paso por la socialdemocracia argentina, que es el partido histórico, la Unión Cívica Radical, el partido que llevó al poder, por ejemplo, a Raúl Alfonsín, si ustedes lo recuerdan, que es el hombre que toma el testigo de la presidencia luego de que cae la dictadura militar en Argentina y que luego tiene que renunciar, por cierto, en medio de una gran crisis de inflación. La Unión Cívica Radical es el partido de Fernando de la Rúa, aquel hombre que no termina el gobierno tampoco y tiene que renunciar a principios del siglo XXI.
Y en ese gobierno, creo yo, de Fernando de la Rúa, ella fue ministra. Ella era de la Unión Cívica Radical o era afín a la Unión Cívica Radical. Luego, ella termina vinculándose al macrismo, a lo que llaman el PRO, que es el partido de Mauricio Macri en Argentina, que luego se convierte, cuando es coalición, en Juntos por el Cambio. De manera que ella no tiene o sea, el pedigrí de ella no es una mujer de derechas, todo lo contrario. Más bien ella viene de la izquierda, pasó por la socialdemocracia y ha terminado pues en esta cosa que es el macrismo. Que quienes me lo preguntan, si es que me lo preguntan, yo no he visto aquí nada de preguntas sobre esto, porque no estoy leyendo las preguntas además, porque si no, entonces no puedo hablar con ustedes, no puedo ver los resultados. Pero el macrismo, lamentablemente en Argentina, se terminó convirtiendo en una especie de oposición de derecha socialdemócrata. Esto yo me imagino que a ustedes no les suena porque una persona de derechas no es socialdemócrata. Pero a ver, ¿qué es lo que quiero decir de derecha socialdemócrata? Aunque se vende como un partido político o una formación que es todo lo contrario al kirchnerismo, lamentablemente en sus formas, el macrismo es algo así como un Primero Justicia, como un Partido Popular Español, donde primero, que es lo que hay en estos partidos como el Partido Popular y el Primero Justicia, que se van muy al centro porque tienen demasiadas cosas que no están alineadas dentro de ellos. Es decir, son partidos muy revueltos internamente en el sentido de que no todos están casados con una visión ideológica igual. Entonces hay gente más para la izquierda, hay gente más para el centro, hay gente más para la derecha, pero en general se vende esto como si fuese un partido de derecha, así se dice, Primero Justicia. Y Primero Justicia todo lo que tiene que no es un partido de derecha. Y el Partido Popular de hoy, yo diría que desde Rajoy, no es un partido de derechas, es un partido que tiende al centro. Y a veces parece un partido socialdemócrata más. Entonces, por eso, ¿qué les quiero decir con socialdemócrata? Un partido centrado, que a veces defiende subidas de impuestos, a veces defiende la intervención del Estado, a veces incluso dentro, además, lo que se ha convertido en los nuevos parámetros de la derecha conservadora internacional, donde se pone en discusión el tema del aborto. Ellos no fijan posición sobre eso o tienen la misma posición que la izquierda, que es que, bueno, defienden el aborto libre y sin limitaciones y tal. Por el tema del matrimonio igualitario se posicionan igual. O sea, estoy hablando muy en general, ¿no? Pero esta es la típica digamos, evolución que han tenido muchos partidos que en un momento inicial se pretendían de derechas y han tomado el camino del centro. Lo mismo, por cierto, pasó en Chile con lo que era la manera de hacer política de Sebastián Piñera, que incluso fue presidente 2 veces. Han tendido hacia el centro. Lo mismo pasó, por cierto, en Colombia con el uribismo, con el hijo de Uribe que terminó siendo Iván Duque. El único que pues le quedó en pie después de que se le murió en el gobierno Juan Manuel Santos. Me refiero desde el punto de vista, por supuesto, figurativo. Se le muere porque no termina siendo la continuidad del uribismo. Es una derecha que se centra mucho, se va hacia el centro y no se queda en la derecha, ni desde el lado liberal ni desde el lado conservador. Y por eso caemos aquí en el gran protagonista de la jornada del día de hoy. Aparece un caballero outsider completamente, llamado Javier Milei. ¿Y qué es lo que en realidad plantea Javier Milei? Que se vayan todos. Y lo plantea desde la derecha liberal, o en este caso vamos a decirlo para que no se nos confundan los términos, la derecha libertaria, que es una derecha fundamentalmente economicista, es decir, que el enfoque primario que tiene esta visión política enfatiza el tema económico y después viene todo lo demás, después viene lo social, después viene lo cultural. Para Milei el centro de la cuestión es la economía. Es una derecha libertaria, diría yo, con énfasis economicista. Bueno, y las derechas libertarias generalmente van en lo economicista, no priorizan el tema social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Milei dice, el macrismo nos traicionó, porque el macrismo era la alternativa supuestamente al kirchnerismo, que es la evolución del peronismo. Recuerden ustedes que el kirchnerismo termina secuestrando al peronismo, que ya de por ser un cáncer, pero bueno, el kirchnerismo lo convierte en metástasis, con Néstor Kirchner y su esposa Cristina Kirchner. Ellos no combatieron al kirchnerismo, ellos se han tirado demasiado al centro, ellos no defienden una economía libre, ellos son igual de interventores, y hay una crítica fundamental en Milei.
Ellos han caído en la misma corrupción que ha caído el kirchnerismo. Por tanto, no nos sirven. Por tanto, hay que partir las aguas y hay que armar un movimiento propio que en el caso de Milei, repito, pone énfasis en lo económico y va hacia una derecha libertaria.